Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra tercera clase presencial, ¿no? En la tercera clase presencial vamos a comenzar la cuarta pestaña de trabajo dentro de la plataforma, a ver, que es la que habla de abordaje integral frente al consumo, ¿no? Con la guía de trabajo número 3, porque ya trabajamos entonces la construcción social de la problemática de las drogas, la cuestión de... sí, esta es la tercera pestaña. La cuestión de incluir esta problemática dentro del ámbito de la salud. Y ahora vamos a ver cómo esto no nos quedamos solo en el ámbito de la salud. O sea, nos vamos a otros ámbitos como por ejemplo la sociedad en general y el ámbito educativo sobre todo, ¿no? Porque, bueno, la próxima justamente va a ser específicamente cómo podemos abordar los consumos problemáticos desde el ámbito educativo, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros sabemos que esto está en todos los lugares, está presente, ¿no? Entonces, cuando vimos el video de Lucía Hipólito, la neuróloga, digamos, nos explicaba ella, o trabajamos desde el punto de vista de intentar encontrar una explicación de por qué. Ella decía, comenzaba diciendo, ¿por qué si sabiendo que algo me va a hacer mal, lo hago de todas maneras, ¿no es cierto? O sea, ¿qué nos lleva a caer en ese consumo que se torna problemático o dependiente, ¿no? Vieron que en un momento ella hace una explicación quizá técnica de la ciencia médica, que por ahí no la vamos a entender completamente, pero para que tengamos una idea de cómo el sistema nervioso funciona por refuerzos y que nos hace creer que hay cosas que necesitamos y que cuando empezamos así como cuando comemos, el sistema nervioso nos hace comprender o sentir la necesidad de seguir comiendo cuando tenemos hambre porque eso nos genera esa liberación de dopamina, dice ella, ¿no es cierto? Porque el sistema nos dice que está satisfecho con esa conducta y pasa lo mismo es con este falso refuerzo que son los consumos que generan esa dependencia. Y ese es el quid de la cuestión de no poder, vieron que ella habla de estadísticas, ¿no? Y que del 100% de la población que consume exactamente, hay un 20% que tiene esa propensión. Ella habla en ese sentido, hace referencia a cómo se activan los mecanismos de defensas en cuestiones de supervivencia. Ahí es donde ella dice que nosotros entendemos que para vivir tenemos que comer y después está el cómo iniciamos, cómo comemos y después, es decir, el aprender y después la continuidad que debemos darle a ese proceso digamos, de cómo aprendimos. Y ahí a mí me quedó mucho de los mecanismos de defensa ante la situación de supervivencia y que después eso se vuelva en una repetición, que el mismo sistema del cerebro te lleva a repetir esas situaciones cada vez más frecuentes y pone, por ejemplo, cuando vamos, aquellos que están acostumbrados a manejar, automáticamente suben y es como que ya llegan a casa y dicen ya llegué, pero sin darse cuenta todo lo que atravesó durante ese, también habla sobre un sistema de transición, esto que decía, de cómo se hace de consumir esporádicamente a hacerlo ya diariamente, diríamos. Y ahí habla sobre el tema de esa transición que se da. Exactamente. Bueno, por ahí teníamos ya nosotros un concepto de lo que era un consumo, ¿no? Ella termina concluyendo en que al no tener una explicación o una precisión, una cuestión clara de por qué algunas personas caen en la dependencia y otras no, no podemos, o sea, todo sería más fácil si tuviéramos esa respuesta, digamos, pero no la tenemos. Entonces entender de que esto no es una elección, sino que es una predisposición por ahí que traemos,
como cualquier otra enfermedad, y entender que esto debe ser abordado desde el ámbito de la salud. Por eso en nuestro país tenemos la ley de salud mental que lo contempla, ¿no? Implica un montón de cosas. Implica que puedes tomarte una licencia médica por cuestiones que tengan que ver con consumo. Implica que podés pedirle a la obra social que te reconozca, digamos, el tratamiento de estos padecimientos. Implica que el Estado tiene que aplicar políticas que se ocupen de abordar esto a partir de los técnicos que saben, ¿no es cierto?, cómo trabajarlo. Y bueno, y por eso nosotros estamos acá, ¿no es cierto?, para poder ser parte de ese sistema que coadyuva y colabora con justamente la prevención y el tratamiento, ¿no? Y decimos el tratamiento, bueno, ahora vamos a trabajar un poco más la prevención, pero el tratamiento en cuanto así empezamos a entender de que todos esos estigmas, todas esas etiquetas que muchas veces tenemos en estos temas no favorecen a la comunicación asertiva, real, eficiente, a que podamos generar vinculaciones que nos permitan ayudar a quien está en esta situación, ¿no es cierto? Profe, en ese sentido a mí me hizo un poquito de como relacionando cuando yo estaba contestando o haciendo mi evolución sobre el producto del sistema social. Ahí donde tenemos nosotros en el apunte dice el sociólogo estadounidense Robert continuó la idea de Durkheim al plantear que la desviación, y hacía mucho ruido el tema de la desviación porque como que no llegaba a cerrar ese de por qué se da esta transición de lo esporádico a lo habitual. Y entendía yo, más o menos lo relacionaba con un producto del sistema social, no debe explicarse la normalidad individual. Para él las personas cometen esas conductas de desviación cuando la cultura en la que viven estimula deseos que no pueden ser satisfechos por medios socialmente aceptados. Yo como que ahí no entendía por qué de lo esporádico, porque ella en el video hace más bien una devolución técnica explicativa de por qué pasa, diríamos, esto que decíamos de los mecanismos de defensa ante un sistema de supervivencia. Pero no sé si estoy errada en ese tipo de... No, es que... Sí. Lo que dijo el otro día Alfredo Caballero dice eso, de que la sociedad está esperando al sujeto ideal, digamos, pero es tan inesperado, digamos, así que... Claro, nosotros todo el tiempo estamos, como decía, estimulados por deseos que son difíciles de satisfacer, porque vemos que los medios, las redes, el entorno muchas veces nos pone como objetivo modelos ideales que no son a los que nosotros podemos llegar o no son necesariamente objetivo personal, ¿no es cierto? Claro. Quizás nosotros vemos que el adolescente ve que para ser popular, exitoso, tenés que salir, irte a una fiesta, ponerte más que alegre, socializar con todo el mundo, ser más popular, bailar, tener determinadas características físicas que son las que responden a un modelo, y vemos la exposición que hay en las chicas, por ejemplo, sobre todo, también en los varones, de querer todo el tiempo conseguir adeptos en nuestras redes por ahí a partir de objetivar nuestros cuerpos, ¿no es cierto? De que el éxito se logra a partir de eso, ¿no es cierto? Entonces, en general, la persona no siempre puede llegar a eso, no siempre puede estar plenamente feliz, no siempre puede salir y divertirse, a veces entender que todo lo que vemos no es la realidad. Es lo adecuado, ¿no? Pero bueno, por supuesto que requiere un manejo por ahí de las emociones elevado. Y pasa con todo, pasa con el que está pendiente de una carrera profesional, que ve que el objetivo solamente es lo que ve, que a lo que llegan otros y a lo que la vara con la que se mide es alta, digamos. Entonces todo el tiempo estamos como a prueba por parte de lo cultural, ¿no es cierto? Entonces, por ahí eso, por supuesto que genera un estrés, porque es difícil, una presión, un factor externo que está siempre ahí, y que obviamente a eso se refiere. Ahora vamos a ver justamente el video
un toxicólogo, ¿no? Que creo que ustedes me dijeron que ya lo habían visto. Pero lo vamos a ver y en todo caso, si ya lo vieron, lo dejamos ahí colgado, ¿no? En el que nos explica, y también el material que ustedes creen que está, que no es un solo factor, no es la sustancia, sino que es la sustancia, el objeto es la sustancia, el sujeto es la persona y la sociedad es el contexto. Y que ese trinomio funciona de tal manera que se dan los elementos para que la dependencia se produzca, perdón, ¿no? Bien, creo que acá hay conceptos básicos que ya hemos trabajado, que entendemos por consumos problemáticos. Vivimos en una sociedad que fomenta el consumo generalizado de todo tipo de bienes y servicios que no estrictamente son necesarios para vivir, sino que tienen como fin sentirse parte, ser, pertenecer, ¿no es cierto? Hay un dicho o una frase de esas de autoayuda que muchas veces se repiten, que no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no es cierto? Y nosotros no fomentamos como sociedad eso muchas veces, sino que es como que siempre estamos... Porque hay una sociedad de consumo y entonces todo el tiempo te están pinchando cosas que no necesitas, pero que te hacen creer que las necesitas. Y no solamente por eso... Exacto, sí, no es solo para vender, es porque... claro, lo que nos moviliza, lo que tiene, lo que llama al público, ¿no es cierto? Debemos comprender... No sé si es Freud que decía, Uh-huh. lo que te faltó se convierte en dolor y lo que te faltó se convierte en deseo y lo que... Bueno, pero él decía esa frase que nosotros lo vamos interpretando de nuestras historias, de nuestra historia personal, nuestras carencias, digamos. Lo que te dolió se convierte en deseo, lo que te faltó se convierte en... No me acuerdo. Pero voy a buscar. Dale, buscar y la sumamos. Debemos comprender que los consumos de sustancias psicoactivas entre los jóvenes dentro de un marco en el que, por un lado, se experimenta la presión por consumir más ciertos objetos, tecnologías, ropas, viajes, etc., pero al mismo tiempo se castigan otros consumos como los de las sustancias psicoactivas. Hay distintos tipos de consumo de sustancias psicoactivas, pueden ser experimentales, ocasionales o frecuentes. Y eso un poco ya, creo, no sé si lo trabajamos ya, tenemos otra presentación igual que aborda eso, ¿no es cierto? Hablamos de consumos no problemáticos cuando no afectan significativamente nuestras relaciones ni actividades que realizamos. Ese sería un consumo no problemático. Por el contrario, hablamos de consumos problemáticos cuando afectan negativamente y en forma ocasional o crónica aspectos de nuestra vida. Ocasional o crónica. No es que tenga que ser una cuestión repetitiva, ¿no? Aspectos de nuestra vida como ser nuestra relación con amigos, parejas o familia, nuestra salud psíquica o física o nuestro desempeño en el trabajo o los estudios. De las personas que consumen sustancias psicoactivas, la mayoría no tiene consumos problemáticos, la mayoría. No obstante, es importante tener en cuenta que usar sustancias psicoactivas, cualquiera sea, tiene riesgos. Tengamos en cuenta, las sustancias psicoactivas son todas aquellas que tienen acción sobre los seres vivos y que incorporadas al organismo producen un cambio. Hay distintos criterios para clasificarlo. Desde el punto de vista de su origen hay sustancias psicoactivas naturales y otras que se producen artificialmente. Estimulantes estimulan la actividad mental y nerviosa. Aquí se encuentran las anfetaminas y metanfetaminas como el éxtasis, cocaína, la pasta base, el paco, el crack, la nicotina, la cafeína. Esos son estimulantes. Depresores producen relajación y depresión en la actividad mental. Aquí están incluidos los derivados naturales y sintéticos del opio, barbitúricos, benzodiazepinas, disolventes volátiles como los pegamentos y el alcohol. Depresor. Alucinógenos producen alteraciones en la sensopercepción del humor y de la conciencia, incluyen el LSD, ayahuasca, mescalina, hongos alucinógenos. Disculpen, pero no tengo mucha cultura
de esto, así que cannabinoides tienen una capacidad estimulante, depresora y alucinógena según la dosis y la vía de administración. Incluyen la marihuana y el hachís, ¿no? Que esta es la sustancia que se pretende legalizar, ¿no es cierto? En nuestro país y en otros países está legalizada. Desde el punto de vista legal, diferenciamos entre sustancias lícitas e ilícitas. Como el alcohol, el tabaco y los medicamentos serían legales y lícitas, ¿no es cierto? Son sustancias permitidas y socialmente aceptadas, lo que no quiere decir que sus efectos sean menos nocivos. Y las ilícitas o ilegales están prohibidas de acuerdo con la legislación actual. Entre ellas se encuentran el cannabis, la cocaína, el éxtasis, la pasta base de cocaína, el LSD. Bien. En síntesis, las sustancias en sí no son un problema, sino el uso que se hace de ellos y los motivos que llevan a una persona a utilizarla, ¿sí? Es decir, debemos prestar principal atención a la interacción entre la sustancia, el sujeto y el contexto. Usar sustancias psicoactivas, cualquiera sea, tiene riesgos y al mismo tiempo los sujetos, los grupos, generan prácticas de cuidado en relación a disminuir esos riesgos. Bien, eso es lo que... Y acá te habla, bueno, de la línea 141 con la que nos podemos asesorar gratuitamente. Estas líneas ustedes saben que la gente no sabe que existen muchas veces. Hay mucha información tampoco. Pero así como está la 144, la 137 para violencia de género, la 102 para violencia infantil, está esta para... Nunca probé, pero por ejemplo llamé al 144 de violencia de género y me tuvieron como 15 minutos y nunca me atendieron. Así que bueno, lo mismo pasa cuando le digo a los estudiantes que tienen su asesor de salud, que pueden ir a la salita, pero cuando hablamos de método de prevención de la ESI o de la ENIA, de prevención del embarazo adolescente no intencional, ellos dicen que vos vas a la salita y no es la realidad que le contamos nosotros. Bueno, que por ejemplo no están los métodos anticonceptivos que dicen que están gratuitos, que a veces hay, a veces no hay, que no hay por ahí el tratamiento deseado, o sea, por eso es tan importante cuando salen estas leyes que obligan a la capacitación obligatoria en estas materias, ¿no es cierto? O sea, la ley Micaela en violencia, ahora tenemos varias leyes, digamos, o la ESI desde la escuela, ¿no es cierto? O sea, estas políticas necesitan ser bajadas a todos los ámbitos, porque esto, por ejemplo, nosotros estamos hablando de que los consumos son una patología, digamos, o sea, que son una enfermedad que debe ser abordada desde el punto de vista de la salud mental, pero muchas veces en los lugares de salud no lo ven así. Claro. O sea, no se genera así hay como... desconocimiento del propio lugar donde... Sí, o no sé si es desconocimiento o resistencia muchas veces, ¿no es cierto? Porque si nosotros no tenemos la visión, o sea, de la sociedad en general, de que el tratamiento debe ser con contención, sociofamiliar, comunitaria, con articulación, que debe ser ambulatoria, o sea, la gente ve a una persona con consumo y ¿qué es lo primero que quiere? Que la encierren, que la aparten, que la alejen. Nosotros acá en la Ciudad Blanca tenemos que acompañar a los chicos porque directamente no le atienden a nosotros, no le atienden. Por eso. Nosotros si nos vamos, le decimos, toma serenal, el chico está golpeado, y a veces se le está cubriendo la herida, no claro. La atienden, no la atienden. Es que nosotros... Más allá de que más allá que la atención de salud no se le niega a nadie, ni siquiera al que está en conflicto con la ley penal, lo tratan como criminales, porque es ¿pero por qué? Porque vamos a ver en los dos últimos módulos que trabajemos, allá por octubre, noviembre, la cuestión de que la misma ley criminaliza la ley penal, ¿no es cierto? Por eso están... No, sí, bueno, pero la ley penal es lo que tiene que ver con la ley estupefaciente, ¿no es cierto? Al estar tipificado un delito que es la tenencia de estupefacientes para consumo personal con cárcel, con privación de la libertad,
no le podemos pedir una cosa diferente a la sociedad porque la legislación nos está avalando a decir que el que hace eso comete un crimen. Claro. ¿No es cierto? Entonces es sumamente controvertido yo no entiendo cómo no sé esa ley es de, no sé si es del 99, la ley de estupefacientes, yo no sé por qué ya no la cambian, porque Pero yo dijo el otro día que les llevan preso hasta que no comprueben de que es para su consumo lo largan. claro, a ver, a lo que me refiero es a que pero pasar eso. exactamente. Estar pasando eso que tienen que llevar, tiene que pasar un día, eso ya es totalmente, de ser, o sea, no, a lo que me refiero es que vos pensás que la fuerza de seguridad te va a decir, uy, pobre, lo vamos a acompañar para que no esté en riesgo su seguridad. O sea, no, lo tratan, aunque sea en ese momento de averiguación o de determinación o de contexto. Y si nosotros una vez teníamos un chico que estaba mal, y ya no sabíamos qué hacer, y no sé quién llamó a la policía, ¿viste? Y vos sabés cómo se puso la policía con esa de que es un asesino, más o menos, y le sacaron todo lo pero no sabía un muchacho que ya sabía. Nada, es lo peor de la policía. Y lo mandaron No están preparados. ¿Qué no lo obligan, profesora, así también así como la ley Micaela? ¿Por qué no la obligan? Es que se supone que es parte ya de su formación, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto? Hasta los policías nuevos, nunca me parece que aprendieron eso porque todos son iguales. Convengamos que no estamos hablando del ámbito de salud, pero imagínense en el contexto educativo. O sea, estamos en el mismo problema. Un docente que no puede, digamos, salir de la idea de que va a la escuela solamente a enseñar su disciplina. O sea, si soy, no sé, profesor de historia, solo voy a enseñar historia a un individuo que lo único que tiene que recibir la información que le estoy teletransportando, porque ese es el concepto tradicional del aprendizaje, ¿no es cierto? De que somos computadoras que nos meten como un chip y ahí nos dan la información, que ha fracasado, por supuesto, en la actualidad con la complejidad de las sociedades modernas es un fracaso. Primero por no es como antes, vos para tener acceso a la información tenías que ir a una biblioteca, tenías que nutrirte con un libro, tenían que darte una fotocopia, un material de lectura. Hoy por hoy la información está al alcance de todos con un clic, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como docentes, como formadores, como acompañantes, lo que podemos hacer es aprender a manejar y gestionar esa información, a que aprendamos qué información o qué fuentes son fiables, son válidas, cómo leer lo necesario, porque a ver, al chico le tenés que enseñar a leer, la comprensión, la identificación de cosas principales, secundarias, que esa idea después la pueda expresar, que se pueda escribir, que la pueda reflexionar con el resto. O sea, no voy a pretender que sepa por ahí conceptos de memoria o fechas cuando eso está al alcance. No, claro, pero a ver, estamos en el proceso, ¿no es cierto? Hay mucha gente que sí acompaña, no, hay gente que se resiste y gente que acompaña los cambios, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, si estos problemas como las violencias, no sé, las cuestiones de seguridad vial, las cuestiones de consumos problemáticos, las cuestiones ambientales son las problemáticas actuales de la sociedad. No puede la escuela apartarse de eso, no puede el hospital apartarse de eso, o sea, no puede la justicia apartarse de eso. Entonces, sobre todo la escuela, que es un ámbito de prevención y de formación primaria del ciudadano, se debe ocupar. Y a veces todavía tenemos, digamos, instituciones y tenemos docentes que todavía se resisten a esos cambios, ¿no es cierto? Todavía tienen esa idea de que la escuela... Yo escucho a la directora ahí de la escuela de la jefe que dice que hay escuelas que ni que hace educación vial, es corta el tránsito con la municipalidad, y por ejemplo allá en la escuela allá de Villaoro acá, que viven bastante familias origen, está mezclada, ahí no dice no va mucho a la escuela, no va nadie, mami. Y acá como la escuela esta, la 103 de Santa Sofía,
ella, la directora, dice, acuérdense que tiene que mandar a su hijo a la escuela, ¿eh? Claro, porque también ella por matrícula Claro, también le beneficia a la escuela, digamos, a ellos. Pero tampoco tienen en cuenta a veces cómo va el chico. Fíjate ahora el acto este de jurar la bandera. Era un listado, profesor, así de grande, que cuello redondo, que cancar natural, que la cola así, con el moño así, que la camisa blanca, que... Y yo decía, uy, esta está re loca, decía yo mismo por ahí. Vos le mirás, nenito, que van con la Sofía en la escuela, anda que apenas tiene una camperita que... Y frío, tienen, viste, y sus zapatillitas así. Algunos se van con sapo, y vos decís, bueno, me está jodiendo, porque ellos no se apropian tampoco de la claro. realidad del otro, ¿entendés? Los chicos, y dicen, no, si la mamá cobra, si no sé, ¿cómo no le va a comprar? Porque es Claro, el tema es que hoy por hoy cualquier prenda son 5.000, 10.000 pesos, o sea, no es como antes y que... o compramos la comida, o a mí me pasa, profesora, a mí porque me ayuda mi hija que trabaja, que esto, que lo otro, pero si no mi marido vive echando también y así. Claro, Yo no creo que lo peor que pudo haber hecho el Ministerio de Educación en cuanto a vestimenta es haber sacado el guardapolvo. Sí, todo igual. Primero por a mí me tocó creo que bueno, no sé tan vieja, pero a mí vos te ponías una remerita, puede que tu remerita tenía un agujerito o tenía, pero si vos te ponías tu guardapolvo y eso... claro. Y a su vez, debajo del guardapolvo vos conservabas tu identidad también por ahí. Tu identidad, Que si lo salís de la escuela y te lo sacás si querés. Suena muy estructurado o antiguo, pero primero para tener en cuenta todo este tipo de diferencias que hoy yo siempre digo, no sé, en algunos casos siempre digo que los cambios, diría el gaucho, fue para peor, porque hay cambios que se han dado que no hubo ninguno, porque esto de que ahora, por ejemplo, sí o sí la exigencia para ir a hacer una acción cultural, porque es una cultura esto de ir y jurar la bandera, y que encima te condicionen, encima que hoy tenemos los pibes que cada vez están más expuestos para, como decíamos hoy, donde vos le estás dando la posibilidad de que dices, no, ¿a qué me voy a ir? Me voy a ir a la esquina, me pongo ahí. Fíjate que es contradictorio, porque a veces decimos que no se pierdan estos valores, pero ellos también reproducen que se pierdan los valores porque ese chico, ¿entendés? Que no tiene, no va a ir, ¿por qué no va a ir también? Y ahí viene otra vez la pregunta, ¿por qué no va a ir? Para no sentirse Para discriminado, fuera de lo que dice la profesora. No, y además esta cuestión del consumo, nosotros nos damos cuenta cómo por ahí no es necesario que una pollera valga 5.000 pesos, digamos, o sea, no tiene... Me pasó, Bueno, pero no solo en el ámbito educativo, sino también el sábado yo tuve la comunión de mi sobrina, y yo me acuerdo que en mi época la comunión tomábamos con el alcohol. No, más preocupado en el vestido, en los souvenirs, en lo que sé que en la acción que están realizando como eje central, digamos. La valorización de lo que vos estás por recibir, a que la foto, que esto, que lo que y yo me acuerdo en mi época, o sea, el sacerdote tenía a 10 monaguillos alrededor de él, todos niños, o cuando siempre era la comunión, eran los niños. O si no, la juventud en sí acompañando en la misa, qué sé yo, haciendo que las personas mayores estén sentados y todas esas cuestiones. Y hoy yo veía un altar con un sacerdote y con 2 personas mayores. En una festividad tan importante para la iglesia, donde la ausencia de los jóvenes es tremenda. No hay más. No está mal, viste que vos tenés que pero eso para cantar, nada, una persona mayor tocando la guitarra, una persona mayor llevando el coro, una persona mayor haciendo la liturgia, ayudando. Sí. O sea, Ha perdido la iglesia. Lo que pasa es que usted imagínense, si estamos hablando de que los sistemas
del Estado no se adecuan a la realidad, imagínense el sistema del sistema religioso, digamos, los caminos. Pero también eso, pero ahí, ¿sabes qué? Yo creo que ahí, en ese contexto, en esta desfasaje que hoy yo, no sé por qué mi hijo me dice, vos siempre mirás lo negativo. No, no es que yo miro lo negativo. O sea, yo miro las cosas que, si uno dice, vamos a generar cambios, que esos cambios queden. Es un pensamiento crítico, digamos, no negativo necesariamente. Por ejemplo, el tema de la iglesia, ahí se me fue la idea, que estaba hablando. De la participación. Se pierde eso, cuando ingresa la catequesis familiar. La catequesis familiar es que tu mamá, tu papá, tu hermano o el responsable de tu familia se siente con vos a hablar de la catequesis. Y estamos hablando hoy en día en un contexto donde justamente la relación, el vínculo familiar se perdió. O sea, vos no te sentás con tu hijo a veces, che, ¿por qué viniste a las 8 de la mañana en estas condiciones? Vos no sabés que esto está mal, vos no sabés qué te puede pasar. Mi hijo tiene 25 años, pero yo, por ejemplo, le digo, ¿dónde te vas? 10 de la noche, y tienes la moto, y hoy con toda la mañana, ¿dónde te vas? Me voy hasta acá. Bueno, tenés hasta las 2:30 para volver. Claro. Te cuidás, me avisás, dónde, o sea, y la catequesis familiar viene a trabajar el contexto familiar. Exacto. Y yo creo que ni siquiera... Bueno, pero vuelvo a decir, lo mismo pasa en las escuelas cuando hay muchas familias que se resisten al tratamiento de la ESI o del plan. Eso es justamente para hacer que los chicos se acerquen en sus casas y empiecen a abordar estos temas que muchas veces no se hablan en ningún lado. Entonces, eso hablábamos con mi hijo porque justo estábamos mirando el video y él, porque también tiene su idea, ¿viste? En cuanto a la visión de esto, ¿viste? Como que exacto. La peorita es el negro, ¿viste? Entonces yo voy en ese sentido tratando de cambiarle esa mentalidad a él porque digo, no es así. Y estábamos mirando justamente el video y ahí salió el tema de la ESI. Que los padres son los que se resisten a que el niño tenga esa educación. Y yo le decía que sí, pero que también si hay una ley, en uno de los artículos dice que tiene que estar dada por profesionales en la materia. Y ahí entraba el tema que el docente, imagínate, 25 gurises de 5 horas, además, vuelve a su casa, 3 gurises más. No, obvio, no. Fíjate, en el caso, yo voy a contar el caso, mi hermana y de mi sobrino el más chiquitito en el jardín, y ellos tuvieron la charla de la ESI. El título era, me acuerdo, decía, no iguales, pero diferentes. Y bueno, todos los chicos fueron permitidos, o sea, le permitieron a todos ir, o sea, los padres ninguno, y si querían los padres podían acompañar a la charla. Ellos iban a recibir todo eso. Y fue una pediatra a dar la charla del centro de salud de Eduardo. Bueno, genial. Ella fue y le sacó todas las dudas que ellos le explicaban a los chicos, pero con el idioma. Pero me dice mi hermana, es increíble, porque le habló de una manera que ellos entendieron perfectamente. O sea, ella acompañaba, no era que la maestra, ¿viste? Por a veces en el caso es verdad, hay docentes que ellos tienen por ejemplo, pero en este caso ella fue. En otro caso, en otra escuela, por ejemplo, fue una persona que es del colectivo feminista. Imagínate, era el hombre, taca, ¿sabes? Una revolución se armó en esa escuela. ¿Pero por qué? Porque prevalece más la ideología a veces. Yo no digo que no lo dé, pero o sea, tiene que ser una persona que realmente... Sí, igual, por eso digo, lo importante es hablar de estos temas, Totalmente. que dejen de ser tabú. Sí. Lo mismo pasa con los consumos, ¿no es cierto? Porque la ESI justamente no es solamente método anticonceptivo, no es solamente cuidado del cuerpo, sino también tiene que ver con la manera de vincularnos. Justamente todo lo que vimos en violencia el año pasado se aborda preventivamente en la escuela desde el punto de vista, o sea, con el tratamiento de la ESI, ¿no? Y las relaciones entre pares en todo sentido, ¿no es cierto?
porque convengamos que la violencia escolar también es parte del bullying, el grooming, todo eso es parte, digamos, del trabajo que se tiene que abordar en la escuela. Bueno, focalizando en lo que estábamos hablando, entonces, este es el que yo les decía el video que nos va a explicar esto, sustancia, sujeto y sociedad, dónde está el problema, porque, como vos decís, Vivi, que muchas veces no podemos sacarnos ese estigma o ese apuntar al otro porque consume, ¿no es cierto? O por el estado en el que está, siendo que nosotros vemos gente por ahí perdida o fuera del dominio de sus actos en distintos ámbitos socioculturales, ¿no es cierto? Lo vemos en el semáforo, lo vemos en una villa, o lo vemos también en el club social de resistencia, digamos. ¿Se entiende? O sea, no tiene que ver con la clase social ni con el nivel sociocultural de la persona, pero sí tiene que ver con la mentalidad del abordaje de estas cuestiones, ¿no es cierto? O sea, cómo lo vemos nosotros, cómo se ven ellos, cómo se sienten dentro de la sociedad y comprender, como decía el texto anterior, qué nos motiva a consumir, ¿no es cierto? Lo que sabemos que nos va a hacer mal por ahí. Bueno, vamos a escucharlo y después conversamos. Hace un par de semanas salí de mi casa y cuando me levanto me doy cuenta que estaba con una lumbalgia importante y listo, me pongo la chaqueta de médico y cuando bajo a tomarme un taxi, paro el taxi, me subo y digo voy a tener que tener un poquito de paciencia porque de la edad me acompaña, subo y le digo hasta el Hospital Fernández y el taxista me mira y me dice, ¿usted es médico del hospital? Sí. ¿Cómo anda así? Y bueno, qué sé yo, me da entonces, ¿por qué no se toma un ibuprofeno de 400 cada 8 horas? Va a ver que para la noche está perfecto. La verdad que me sorprendió. Esto me pasa un poco a todos los argentinos, ¿no? A ver, ¿en qué momento empezamos a medicalizarnos? ¿En qué momento empezamos a que todo lo resolvíamos con un comprimido, en que los amigos lo que hacen es prescriben, indican medicación, en vez de decirle, vení, ¿por qué no nos sentamos y charlamos para ver lo que nos pasa? No, es tomate tal cosa. 2 estornudos es un antialérgico, 4 estornudos es un antigripal, y 6 estornudos, ¿por qué no tomás amoxicilina, que el antibiótico por ahí? Los argentinos hemos dejado de estar tristes. Probablemente tuvieron que ver con algunos de los más grandes se deben acordar de Menotti, de Zapac, cuando decía estoy triste, era un bajón estar triste, ¿no? A tal punto que los argentinos cuando nos pasa algo, deportiva, que tenemos tristes, nos separamos, perdimos un ser querido, andamos medio depres, es como que es otra onda estar depre, ¿no? Pero eso significa que si lo que tenemos es una depresión, que es un diagnóstico psiquiátrico, requerimos una medicación. Y estamos convencidos que los antidepresivos son sonrisas en comprimidos, y no lo son. En este contexto donde hemos medicalizado cosas que no debíamos medicalizar, es frecuente cuando uno mira el televisor encontrarse con una publicidad de un yogur vendido como laxante, ¿no? Porque también tiene como más onda, si tiene algún efecto terapéutico, entonces ya no es un yogur, no sirve para otra cosa. Y esto nos ha llevado a tener algunos rankings, más allá de lo que decía un antecesor, que realmente nos preocupan. Somos el tercer país de América en el consumo de alcohol, el segundo en el consumo de psicofármacos, de sedantes, el segundo de toda América. Y entonces vieron que ahí nos encontramos también con la sociedad que cuando uno está con una contractura, bueno, te tomas un cuartito de esto, también hizo bárbaro. Y entonces nos encontramos con una sociedad que tiene
al médico presionado, porque los laboratorios presionan sobre el médico para que prescriba. Los farmacéuticos presionados porque la gente ve y dice, bueno, tengo la receta, me lo vendés igual, y el farmacéutico, como se mejor me lo traes. Y que además el paciente va al médico a que le resuelva el problema siempre con un medicamento. Cuando uno va al médico y el médico no le prescribió algo, sale del consultorio y dice, no sabe lo que tengo. Se va a otro que le dé algo con lo que se vaya contento para resolver su problema. Entonces, cuando la persona va al médico, va a presionarlo para que le dé una receta con la solución al problema que tiene. Esto, contextualizado en sustancias, sujeto y sociedad, donde está el problema, nos vamos a dar cuenta que es frecuente que pongamos el problema en la sustancia. Pero no está en la sustancia y ahora lo vamos a ver a continuación. Pero antes de eso me parece que es importante que hagamos la diferenciación entre lo que suele ser el uso de una sustancia, el abuso de una sustancia o la dependencia de la sustancia. Porque es frecuente decir, fulanito es adicto a la gaseosa, es adicto a la aspirina, es adicto a la pastilla para dormir, ¿no? Y en realidad estamos usando mal la terminología. Y si nosotros lo que hacemos es dividirlo en uso, abuso y dependencia, lo que vamos a hacer es poder diferenciar en de alguna manera cantidad, no es lo único, pero de alguna manera en cantidad. Y acá es fácil darnos cuenta, ¿quién hace uso de una sustancia? Bueno, el que no tiene consecuencias con la sustancia. Alguien toma un poquito de vino en la comida, eso no genera una consecuencia. No es lo mismo que cuando los adolescentes salen los fines de semana, durante la semana no toman, pero salen el fin de semana, el viernes y el sábado, y no vuelven a las 5 porque no pueden volver a las 5. Vuelven a las 8 recién, que es cuando están empezando a poder achicar de vuelta la base de sustentación, ¿no? Porque si no andan así caminando, y ni hablar de cómo hablan y lo que piensan a esa hora. Que eso es claramente abuso, hay consecuencias por el consumo de una sustancia. Y por último tenemos la dependencia, y la dependencia la definimos como la necesidad indispensable del consumo de una sustancia, y el problema lo tenemos cuando no tenemos la sustancia. Vieron que la gente que toma la pastillita para dormir todas las noches, ¿cuándo tiene problema? El día que no la tiene, no la toma, no duerme, tiene problema. Eso es dependencia. Cuando no tenemos la sustancia, aparece el problema. Esto en este contexto, si nosotros universalizamos los consumos de cualquier sustancia, nos vamos a dar cuenta que tenemos un 73-75% que hacen uso, un 22-24% que abusan y solo un 3 a un 5% que dependen de la sustancia. Entonces, cuando hablamos de adictos, nos referimos a esta última porción, pero claramente decimos que están en problemas los que abusan y los que dependen. Habiendo dicho esto y habiendo aclarado esta definición, vamos a ver entonces dónde aparece el problema. Y nos encontramos que para que haya problema, lo primero que tenemos que tener es este triángulo que vamos a encontrar, que tiene 3 patas. Y si no alguna de las 3 patas no funciona, entonces no tenemos problemas. La primera es claramente la sustancia. Yo soy toxicólogo, los toxicólogos solo hablamos de sustancias, así que hablamos de dependencias a una sustancia concreta. Los psiquiatras por ahí hablan de dependencia al trabajo, al sexo, al juego. Nosotros necesitamos que haya una sustancia para tener pacientes. Pero la sustancia, contrariamente a lo que habitualmente se cree, no es lo importante. Nos hemos dedicado muchos años de nuestra vida a tratar de luchar contra las sustancias. Y las sustancias no son el problema, porque no hay una sustancia y otra. No es una cuestión, el problema no está en la oferta, el problema lo tenemos en la demanda de la sustancia. Las sustancias, bueno, como los toxicólogos nos ocupamos de esto, les voy a decir que las sustancias pueden ser estimulantes, como la cocaína, el tabaco, depresoras, como el alcohol, los sedantes, la heroína,
están los que son distorsionadores de la realidad, como el LSD, el éxtasis, y tenemos aparte un cuarto grupo que son los cannabinoides, la marihuana. ¿Sí? Dentro de todo este contexto le decía que no es importante una sustancia, o cuál es la que se consume, pero que tiene que claramente haber una. El segundo factor lo vamos a tener en el sujeto. Decimos que el problema no está en la sustancia, sino que está acá. Hoy sabemos claramente que tenemos varios factores, el genético, el psicológico, el social. No se enferma el que quiere, sino realmente el que puede. Esto seguramente lo deben haber escuchado, pero es así de claro. No se enferma el que quiere, sino el que puede. Probablemente muchos de ustedes alguna vez han probado un cigarrillo de tabaco y no le gustó. Y volvió a insistir, porque vieron que los chicos a los 14, 15, 16 años son insistidores, ¿no? Entonces, dale, tomá, que son locos, americanos. Pum, probaron. Y no les gustó. Y llegaron por ahí a los 20, 30, 40 años y no fumaron nunca. Y no es porque no estuviera prohibido el tabaco, se consigue en cualquier kiosco. Pero no les gustó. Es decir, no se enferma aquel que esta teoría que suele haber, ¿no? Que le pusieron un poquito en el borde del vaso, era re buena, pero le pusieron un poquito y se hizo así. Las malas puntas, siempre el problema es del otro, ¿no? Esos compañeros con los que salen. Con lo que el problema claramente está en el sujeto. Pero ese sujeto está inmerso en una sociedad. En una sociedad que desde chiquitito nos enseñan cómo consumir. Y nos dicen todo el tiempo que tenemos que consumir, que estamos preparados para los consumos. Y tenemos publicidades que nos incitan a consumir todo el tiempo. Y medicamentos. ¿Un medicamento para qué necesita ser publicitado? ¿Un medicamento se necesita o no se necesita? Si uno lo necesita, va al médico y se lo indica, se lo prescribe. Y si no lo necesita, no es un bien de consumo, no es una golosina que se la publicita, es un bien social, ¿se necesita o no se necesita? Por lo tanto, la publicidad es normalmente obscena. Cuando uno mira y tenemos 23 presentaciones de ibuprofeno para los dolores menstruales, ¿a dónde llegamos? A que la gente sienta que necesitamos todo el tiempo de un medicamento para vivir. Y los medicamentos nunca son inocuos. Todo medicamento tiene efectos secundarios y efectos adversos. Todos. Uno toma una aspirina porque tiene un dolor de cabeza y el dolor de cabeza probablemente se va. Pero ¿se acuerdan de algunos de los efectos adversos? Por ejemplo, la acidez, entre otros. Y algunos de los efectos secundarios. Deben recordar que hay gente que toma la aspirina, la chiquita, para evitar un infarto. Claro, ¿por qué? Porque produce una alteración en la sangre la aspirina. Imagínense cuando uno toma la aspirina completa. Eso quiere decir que cuando uno toma la aspirina para el dolor de cabeza, tiene varios efectos en el cuerpo. Nunca los medicamentos son inocuos. Entonces la automedicación, esta cosa de tomar todo el tiempo medicamentos por nuestra cuenta y diferenciándolo de la autoprescripción. Ustedes saben que nosotros tenemos medicamentos de venta libre y medicamentos de venta bajo receta que incluso tienen distintos formatos, de venta bajo receta archivada. Los de venta libre uno los puede ir y comprar sin receta, pero los de venta bajo receta o venta bajo receta archivada, no, se requiere la receta. Esos son los de prescripción. Por lo tanto, cuando uno toma la pastillita, el cuartito para la contractura, el cuartito porque, siguiendo el ejemplo de los estornudos, 3 o 4 lágrimas y siempre aparece alguien que dice, no quiero un cuartito de algo, entonces dormí mejor, ¿viste? Porque la gente se angustia cuando ve a otro llorar. Es habitual. Y si no puede contener las lágrimas la otra es, che, ¿por qué no te tomás un antidepresivo? Porque así no podés seguir, ¿no? Esto que entonces es autoprescripción o prescripción por parte del taxista, en el caso mío, de inicio, es claramente nocivo. Pero es nocivo para la persona en particular y es nocivo para la salud pública.
Así como les decía que somos el segundo país en consumo de psicofármacos, de sedantes de toda América, y el tercero de alcohol después de Canadá y de Chile, y porque estamos mejor, porque en el 2010 éramos el segundo después de Canadá, Chile estaba tercero. Pero además esto lo hacemos de una manera peligrosa, porque los argentinos consumimos de manera peligrosa muchas cosas. El alcohol, por ejemplo, ustedes saben que los argentinos consumimos poco alcohol de lunes a miércoles, bastante más el jueves, el viernes y el sábado consumimos como los rusos. El tema es que nosotros lo hacemos peligrosamente. ¿Por qué? Porque el viernes y el sábado consumimos como los rusos, que lo hacen de lunes a viernes igual, pero conducimos vehículos. Y por eso el 30% de los accidentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires tienen positiva alguna sustancia en los accidentados, porque no tenemos conciencia de eso. ¿Sí? Entonces, este efecto que genera la sociedad en su conjunto, y que hasta que no empecemos con una clara conciencia de promoción de la salud, hasta que no empecemos a cuidarnos. Pero es imposible es necesario que nos cuidemos con todo, es necesario que nos cuidemos con el bizcochito de grasa, es necesario que nos cuidemos en el ejercicio que hacemos, en fumar menos, en tomar menos alcohol, en tomar menos medicamentos, que nos cuidemos. Porque además, si no lo hacemos los adultos, ¿de dónde esperamos que nuestros chicos aprendan? Los chicos están condenados a repetir lo que nosotros hacemos. Vieron que a medida que uno va pasando el tiempo, cada vez se parece más a otro padre, ¿no? Y a medida que uno va envejeciendo, se mira al espejo y no puede creer que tiene hasta lo mismo gesto, ¿no? Es así. Bueno, los chicos están condenados a repetir lo que nosotros hacemos si nosotros no empezamos a cuidarnos, no tienen de dónde aprender. Por eso, para terminar, lo que espero es que a partir de esta charla, la próxima vez que tengan a alguien que venga y le diga, che, no sabés lo que me pasa, y ustedes ya se estén preparando para hacer la receta y decirle, ¿por qué no te tomás? Los inviten a decir, ¿por qué no te venís y te tomás un café y te escucho a ver qué es lo que te pasa? Y seguramente va a ser más saludable para ellos y mucho más reconfortante para ustedes. Gracias. Carlos D'Amicio. Bueno, esto está en la plataforma, o sea que... Bueno, ¿qué les pareció? ¿Están de acuerdo? Sí, y un poco de eso de medicarse es porque uno quiere una solución siempre ya, quiere librarse como de los problemas Instantáneamente. Y entonces, bueno, lo más rápido es tomar algo. A lo que voy es a que, como él dice, vivimos peleando en contra de la sustancia. Incluso la legislación apunta a la sustancia, ¿no es cierto? Cuando el problema por ahí es combinado, por decirlo así. O sea, tiene que haber una predisposición del sujeto, tenemos que vivir en una sociedad de consumo y la sustancia tiene que tener efectos perjudiciales, ¿no es cierto? En este caso, como dijo él habla de sustancia porque es toxicólogo, pero si fuera psiquiatra hablaría de otras cosas, ¿no es cierto?, que también generan esa dependencia. Y vieron que hace clara alusión a el uso, abuso y dependencia, que era un poquito lo que estuvimos viendo antes en el texto que yo les había mostrado, que también lo tienen en el material, ¿no? Pero entender esta trinomia, por decirlo así, lo que nos permite a nosotros es abordar el problema desde un lugar, con una mirada diferente, ¿no? Porque si nosotros, a ver, fíjense que dice, hay gente que hace uso, porque consumió alguna vez o consume y no le genera ningún tipo de problema, ¿no es cierto? No altera su vida en ningún sentido, ¿no? Pero capaz que vos estás con un cigarrillo de tabaco o de marihuana o de lo que fuere, y alguien te ve y ya emite un juicio de valor sobre tu persona, solamente por el hecho de verte haciendo eso, ¿no es cierto? Entonces, a eso apuntamos nosotros.
que cuando nosotros podemos identificar en cualquier ámbito que estamos en presencia de un consumo problemático, que sería el abuso y la dependencia, ¿no es cierto? No sé qué otro título le ponían acá en el texto, ¿no es cierto? Pero creo que eran similares. ¿Cómo lo abordamos? Nos los abordamos desde la crítica, desde el apuntalamiento, ¿no es cierto? Lo abordamos desde el tratamiento, desde la prevención, desde hablar con esa persona, desde ver qué le está pasando, desde entender que si en algún momento consideramos que ese consumo se está volviendo problemático, hay herramientas, estrategias, ¿no es cierto?, de cuidado y de autodetección, porque acá estamos muy librados a la voluntad de una persona. Ni una persona que se encuentra en esta situación puede ser ayudada si no quiere ser ayudada, ¿no es cierto? Entonces, poder concientizar a tiempo sobre esto y poder prevenir estas cuestiones, sobre todo con los más chicos, ¿no es cierto?, que ven lo que nosotros hacemos, como dice ahí, ¿no es cierto?, poder prevenir sobre las consecuencias que tienen sus hábitos en sus vidas, es muy importante esa conversación en cualquier lugar que estemos, ¿no? Pero eso hacía yo referencia en que no entendía claro, en esto y cuando preguntaba si logramos comprender cuándo estamos en presencia de un consumo problemático. Ahí yo como que no entendía. ¿En dónde dice esa pregunta? Estoy hablando de la clase 2, que hace referencia a esto que está explicando usted. Claro. O sea, también tiene relación con el video porque decía, no nos permitimos conversar de estos temas. Esto que es sentarme y decir, mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás fumando tanto? ¿O por qué estás consumiendo esto? Y que cuando realmente se ve eso, se puede llegar de diagnosticar, prevenir, tratar y hasta curar, decía el video anterior que habíamos tenido porque no se genera esta conversación sincera y real, como para también, a mí me parece que tampoco los diferentes programas de abordaje en cuanto al consumo que hoy están, tampoco se le da la seriedad que tiene que tener en cuanto a lo que se tiene que instalar o trabajar, digamos. Porque yo, por ejemplo, desde que tenemos que buscar noticias o casos en cuanto a consumos problemáticos, hay una diversidad desde la legislatura a diferentes fundaciones que presentan, por ejemplo, que han determinado la emergencia en consumos problemáticos. Pero si hay mucha difusión, pero ¿cuánto es real eso, la resultante de esos programas? Porque yo hago la devolución en la pregunta que realmente sean sinceras y reales todo eso que se propone, ¿me entendés? Porque hay mucho discurso, pero en el hecho vos ves cada vez que en menores de edad es lo que hoy prevalece o comienzan ya el consumo en sustancias. Antes vos veías en una persona mayor por X situación, problemas familiares, entonces después ya en la juventud y hoy ya en los niños que ha comenzado eso. El tema es que desde el momento en el que somos indiferentes a este problema, porque lo único que queremos es mantenernos alejados de esas situaciones que no las podemos controlar o no las podemos aceptar muchas veces, porque, a ver, seamos realistas, cuesta entender que alguien caiga en esa realidad por propia voluntad, ¿no es cierto? O sea, como él dice, no se enferma el que quiere, sino el que puede. Entonces, es cierto, vos decís, yo probé cigarrillo, probé en la adolescencia, probé una vez, probé, como dice, son insistidores los adolescentes, porque cuántas cosas uno prueba, y no se le pegan, por decir así, de una manera como que la básica, sociedad ¿no? también todo el tiempo está publicando en ello y depositando en ello como lo malo, digamos, porque ayer nosotros hacíamos
un grupo operativo con los chicos sobre el suicidio. Y a mí me tocó ser la observadora y todo el tiempo ellos hablaban de dolor, de que ellos no entienden, no piensan como ellos, dicen, como que todos depositamos en ellos esa sociedad. Ellos decían, algunas veces te sentís solo, dice, y ahí llegan los pensamientos. Agarra el suicidio, ¿viste? No sientes lo que vos sentís, dice. Cargar lo que viene. Tenés al que te escucha y el que no. Todos no te escuchan, pero siempre era el no. Y la resistencia que ellos hacían a ese grupo. Todo el tiempo como se tapaban la cara, se reían. ¿En dónde es eso? Acá. Y eso era una resistencia. Yo así escribía, ¿viste? Miraba, observaba cómo ellos se resistían a hablar del tema. Y que después algunos se interesaron, de una estaban al día y vinieron rápido y se pusieron acá y empezaron a contar. Pero es bueno poner en palabras lo que ellos dicen. Exactamente. Lo que sí, es hermoso. O sea, fíjate que ellos saben que están con un problema, vienen acá, pero aún sabiendo que este es un lugar de tratamiento, no pueden abrirse. Porque nosotros desde que tenemos uso de razón, lo vemos a esto como algo malo, negativo. Incluso o sea, dijeron, me da vergüenza decir. Y escribimos, ¿viste? Y pasa lo mismo con el embarazo, pasa lo mismo con la violencia, pasa lo mismo, o sea, cuando estamos con estos temas tabúes, justamente, que no tienen por ahí el tratamiento que tienen que tener desde la casa y en todos los lugares, ¿no? Porque comienza en la casa, después sigue en la escuela, después sigue en la clínica, después sigue en la sociedad, ¿no es cierto? Y sigue si te llegas ahí a una dependencia y te conseguís un trabajo y, ¿sabes? O sea, siempre vas a ser apuntado. Vergüenza. Todo el tiempo y el dolor, el abandono de la familia. Y además que la sociedad siente, así como siente que tenemos que hacernos cargo de estas personas que eligen estar así. Esa es la visión que hay de la sociedad. Tenemos que poner nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra paciencia, esa es como somos nosotros y ellos, o sea, como pasa con todo. Porque, a ver, si hay alguien que necesita, no sé, silla de ruedas, nosotros ¿cómo se dice? Apiadamos, no sé cuál es la palabra, ¿no? Decimos sí, solidarizamos y decimos sí, vamos entre todos a conseguir la silla o aportar, hacer un aporte y esa persona tiene que tener su... O sea que con ese tipo de cuestiones, por ahí que son más evidentes, es como que... Incluso a lo último, ¿viste? Le preguntaba, hablaban esto de Cecilia también, ¿viste? Y después, bueno, salió ese, después decía el suicidio, un femicidio, ese. Y ellos decían, no es lo mismo, decían, porque el suicidio es porque vos querés, decir, porque vos querés matarte, digamos. Y quizás sí, quizás no, decían. O sea, fíjate cómo ellos tienen ellos ya son actores reproducidos por la misma sociedad, porque vos querés. Después de todo lo que veníamos hablando, ¿viste? Del suicidio, porque decíamos cuál es la causa y el efecto. ¿Qué efecto se produce en la comunidad, en el barrio, en este caso, ¿viste? Y después sale esto de una, ¿viste? No porque vos querés matarte. ¿Viste? Después decíamos, no era así, ¿viste? Pero fíjate cómo esto está metido tanto en ellos que ellos dicen, porque vos querés matarte. No lo interpretan así como que el chico está pasando por diferentes problemáticas, ¿viste? O si no, no porque es un drogado. ¿Viste? Por eso se mató. Y no, nosotros tratamos de ver... ¿Qué función tenés vos? Vos sos operadora. acá en el sí. Pero esa es la resonancia de ellos, cómo ellos están... ¿Y cómo consiguen que ellos vengan acá? Vienen porque esto es un lugar No, yo sé, pero ¿vienen voluntariamente o van a animarlos, a invitarlos? Esto ya funcionaba, ¿verdad? Después el intendente acá, que ahora tuvo en candidatura, él edificó esto. Los chicos estos funcionaban en el barrio Castellar. Sí, acá yo lo que te pregunto es si te puede aparecer un chico acá que viene y dice necesito ayuda, o ustedes van por los barrios y los tardan de captar, invitar. Sí. Claro. Y el trabajo territorial. O por ahí viene por orden de un juzgado que Sí, eso tiene el equipo interdisciplinario.
tienen también. Pero hay chicos que vienen con problemas ya que lo traen. Esto está a modo de prevención, está el que consume y el que no. Claro, Este lugar está destinado para que chicos Para no contención. ambulen por la claro, calle. no ambulen. Yo lo que veo es que, viste que hay muchos chicos que no tienen lugar. Exactamente. Ya habla el abandono puro, lo que Hablaba- diciendo, el dolor, el Claro. dolor de Y la imagínate, familia. acá tienen una cancha, tienen Claro. juegos, tienen Eso amigos. hablaba Diego una vez que, no sé qué, fue una vez que dice que se mantenía, estaba cerrado. Sí. Que estaba cerrado y ellos saltaron la reja para venir a estar ahí acá, ahí Mucha la adelante. comprensión que Claro. hacemos. Si nosotros consideramos que cada miembro de la sociedad que apunta con un dedo a otro o excluye con un dedo haga algo para generar un espacio, ¿no es cierto? Porque como dijo el doctor acá, el toxicólogo, ¿no es cierto? ¿Quién te invita a conversar? ¿Quién te invita a tomar algo? Nosotros No estamos directamente. que sea espontáneo, que Claro, por nos eso te digo. sentamos al lado de ellos si ellos quieren tomar mate, se les viene una merienda, si ellos quieren contar algo, si ellos hacen su transferencia con quién quieren estar. Claro. Es todo así. Espontáneo, digamos, sí. No hay una especificidad, digamos, pero Claro, no hay sí, una planificación a la hora del encuentro, acá nos ponemos, viste, esto, y ahí empezamos, ahí surgen los problemas, y ahí tenemos que tratar de resolver. Hola, ¿cómo estás? Profe, pero también yo sigo con, no sé, me enamoré tanto de la... De Lucía Hipólito. de Lucía, Sí. que yo decía, porque vos tenías miedo de decir, de ponerle el nombre a un adicto. Por ejemplo, me pasaba a mí en desarrollo social con una colega que ellos no eran enfermos. Y después de haber visto Bueno, señora, casi me ese chocó el video otro. y de esa comparación de una persona sana a una persona con una enfermedad de Parkinson, Sí. sacar la conclusión de que realmente es un problema de salud mental Gracias. y que si por lo menos un 50% de la sociedad entendiera y viera ese video, yo creo que ahí se generan los cambios. Porque Bueno, eso es lo que yo estaba diciendo. lo que hacemos es etiquetamos, señalamos, pero en realidad es un problema de salud. Claro, era como esa vez, vos era que preguntaste, Ligue, al profesor Frente, ¿sabes? Que, o sea, vos no te estás dando cuenta, decía, ¿viste? Cuando tenés problemas en la corteza prefrontal que te produce ahí, vos era que me habías preguntado eso, que si vos no te estás dando cuenta que te está haciendo mal, porque está afectando esa parte. Y él le había dijo que no. La familia, Exacto, porque ellos creen no me importa, no, porque ellos no se están dando cuenta. Ajá. Todo dice Al que tener mira afectado cómo se eso. droga, no le importa los hijos, no le importa Exacto, la Y familia. eso hace referencia también Lucía y lo vuelve a Claro, citar claro. el toxicólogo, donde ella dice que no es que no le importa, es que no se permite ese espacio de un diálogo realmente sincero, de decir, sí, me pasa esto, y esto que también decían las compañeras. Nadie va a decir en una reunión yo me drogo o yo esto, porque automáticamente ya lo miramos. Tiene una mirada diferente. Ya lo miramos y ya, o sea, por más que digamos sí hay esos espacios, pero también en esos espacios que teóricamente se habla de este tema, no hay una sinceridad real en lo que se está planteando. Porque donde vos dijiste, no, yo ya. No, y imagínense además que estamos, a veces las familias no están preparadas para que los docentes le digan, No estamos preparados. no sé, su hijo no sabe las tablas, imagínate si va a estar preparada para que la escuela le noticie, digamos, su hijo está con otro tipo de problemas, ¿no es cierto? O sea, muchas veces es difícil aceptar de que estos problemas nadie está exento. Ni como sociedad, ni como familia, ni como amigos. Claro, eso es lo que digo. Decía yo, no estamos preparados para asumir eso como una enfermedad en cuanto a la salud. Decía, y que es un gran desafío para cualquier sociedad.
Yo quedé enamoradísima de Sí. ese video. Yo también soy fanática de los dos, este también me encanta. También, porque es tan Bien, acá yo les subí otro material que es de consulta, ¿no es cierto? Fíjense que ven en el índice, dice por qué hablamos de juventudes, qué importancia tienen los rituales, por ahí entender un poquito cómo los adultos y las adultas. ¿qué entendemos por consumo problemático de sustancias psicoactivas? Eso ya es un poquito lo que vimos, el alcohol en nuestra sociedad, mitos sobre el consumo de alcohol en los y las jóvenes, cómo acompañar a las juventudes en diferentes contextos, juventudes de tiempo libre, cómo puedo cuidar los adultos y las adultas, cómo pueden cuidar los adultos y las adultas a las juventudes, cómo pueden hacer los adultos de la lógica de los cuidados, qué pueden hacer los adultos de la lógica de los cuidados, cómo pueden cuidarse las juventudes entre pares, qué pueden hacer los jóvenes de la lógica de los cuidados cuando salen. Bueno, vieron que hay muchas cosas, por ejemplo, como por ejemplo, ¿cómo? No, la chica ya lo compartió en el grupo. Pero ese está muy también en la plataforma del grupo. Sí, yo ya. Son El UPD. dos apuntes ahí. Uno en pautas y herramientas para la atención. Sí, eso sí, pero yo no puedo abrir. ¿Vos está bien? Sí, ahí está el grupo. ¿Tiene un formato, no? Yo también tengo. Sí, no, ahí está el grupo. Yo tengo un grupo con ustedes también, ¿no? No. ¿No tengo con ustedes? No. No, por eso usted siempre dice cualquier cosa, estamos en contacto. Pero yo tengo. No, contacto. ¿No tenemos más clases? ¿Sí? Sí, pero antes de las vacaciones. Sí, tenemos. Hay una más. Esa, con Sí. esa es anual. No, antes de las vacaciones no. No, ya no. O sea, No, antes de la porque tenemos. Sí, esta es anual, o sea que Sí, No, sí, sí. tenemos el 8. Ah, El 8 tenemos. Sí. El 8 presencial de vuelta. Sí, El 8 sí, sí. tenemos Pues presencial. sí, Sí. El 8 volvemos a tener. Bien. Sí, esa que yo les estoy leyendo ahora, esta que dice Juventud, Estrategia y Prevención, de Prevención y Cuidado, que tiene justamente un foro, que es el que ustedes tenían que trabajar, y fíjense que dice, Ahora, después después de esta clase. tenemos que trabajar. Con ese documento nos permite arribar a conclusiones sobre cuáles son las mayores problemáticas y desafíos que se le presentan a nuestros jóvenes respecto a los consumos. O sea, absolutamente personal, pueden elegir por ahí un tema, ¿no es cierto? Uno de los temas del índice que ustedes quieran por ahí contar, explayarse sobre eso. Después, yo no, este que les había mostrado hoy, que yo cerré, no lo subí pero eso lo puedo pasar, no hay problema. A ver, ¿yo tengo el teléfono de alguno de ustedes o no? No. Tengo, a veces hablo con alguno. Capaz que tener uno de nosotros. Tú yo tengo. No, yo no tengo. Yo sí tengo. ¿Vos tenés? Debe pasarme No, tenés que porque por ahí pasarme. veo muchas quejas. Sí, porque por ahí ella dice, estamos en contacto, pero no. Mira. ¿No? Bueno, Te paso todo lo que está en el te paso Griselda y voy a reenviar el Ahí grupo. está. A ver si. No, yo tengo ¿Vos tenés, señora? Sí. Es lo mismo que tenemos, pero. Profe, ¿usted tiene seguro, no? Después hablamos, ¿sí? Por favor, estamos grabando la clase. Vamos a hablar lo propio del espacio, por favor. Bien, este documento también está ahí, que justamente todos trabajan de estos temas, todos los que venimos conversando, ¿no es cierto? Este particularmente es referente al alcohol, es un abordaje desde el punto de vista, ¿ven? Pautas y herramientas para la atención integral frente al consumo excesivo de sustancia, en particular el alcohol. Vieron que el doctor también hablaba de esta cuestión del consumo. No solo de los jóvenes, él decía, el problema es que nosotros consumimos peligrosamente, porque los rusos consumen de la misma manera de lunes a domingo, nosotros lo hacemos viernes y sábado, lo hacemos peligrosamente y pues salimos a manejar. O sea, él habló de porcentaje que para mí es mayor incluso, ¿no?
habla en este caso del consumo de alcohol, este documento, y habla también, aquí denominamos consumo esporádico de alcohol, cuándo es el consumo de riesgo, cuándo se detecta el consumo problemático, el consumo de dependencia. Y bueno, es más de consulta que otra cosa, ¿no es cierto? Después otra cosa, que estos cuadernillos que yo les paso están todos en la página de Cedronar, ¿cierto? Ustedes saben que Sí. Cedronar tiene Sí, un eso es Instagram en donde hay muchas capacitaciones también, por si a ustedes les interesa, después en todo caso lo revisamos. Fíjense Sociedad Consumo, Lógicas, Discurso y Presentaciones. Sociedad de Consumo, y ahí nos explica lo que nos decía también el doctor, ¿no es cierto? Sabemos que el lenguaje, bueno, es una convención social y su uso reproduce las prácticas culturales de una determinada época. También reconocemos, sobre todo gracias a los aportes y conquistas de los movimientos sociales y los feminismos, que el lenguaje en general y en materia de género en particular produce sentidos, lo cual se refuerza ciertos valores, jerarquizaciones y definiciones que no son neutrales. En los últimos años se ha iniciado un camino de revisión y reflexión sobre el uso del lenguaje igualitario no sexista, entendiéndose como aquel que reconoce la diversidad sexual de género y visibiliza a las personas. Desde cada uno de los organismos que formaron parte de la realización de este material, se decidió el uso de género. Bueno, acá habla de la terminología nomás. ¿No es cierto? ¿Ese cuál es el profe? Este no está en la plataforma, este se lo pasé a... Ese es el grupo. se lo pasé. De todas maneras lo subo. Para que quede... para que ustedes tengan, digamos, material de lectura que les pueda por ahí ayudar. Fíjense en lo normativo, acá nos habla del tema del Código Civil. Adolescencias y juventudes, algunas consideraciones teóricas. El concepto de la adolescencia puede ser definido en su carácter histórico, social y cultural y por lo tanto debe entenderse sujeto a constantes transformaciones. Es por ello que a la hora de proponer cualquier tipo de análisis debe ser comprendido desde su complejidad y dinamismo. El uso del término adolescencia en plural para nombrarlas intenta dar cuenta de este aspecto de este espectro de desigualdades y diversidad de experiencias. Esto es subjetivo, ¿no es cierto? O sea, las personas, digamos, que trabajan niñeces, adolescencias, juventudes, elaboran estos documentos, por eso lo hablan en este sentido, más allá de que cada uno puede tener su opinión propia del tema, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con las juventudes. Acá yo lo que les quería mostrar... Sí. Yo más que habla sobre la relación afectiva y vincular de los adictos con la familia, la infancia y la adolescencia. Un documento. Es un... Sí. No, es un trabajo. Este es... no sé si es una tesis o un proyecto. Un índice donde te habla sobre capítulos de drogas, adicciones, las dos infancias, adolescencia y familia. Bueno, acá dice, según el Código Civil de la Nación Argentina, la adolescencia comienza una vez cumplidos los 13 años y se extiende hasta los 17. Ahí habla el artículo 25, ¿no? Acuérdense que este código fue reformado en 2015, o sea que ahora es Código Civil y Comercial, ¿no? Adquiriendo especial importancia el principio de la autonomía progresiva, que es el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño. O sea, no todos los niños transitan el mismo proceso. Este código establece, ahí está el texto, por eso con la manito se abre el código, ¿no? Este código establece que a mayor autonomía disminuye la representación en el ejercicio de los derechos de los hijos. Por eso a partir de los 13 años los chicos generalmente ya pueden ser escuchados, incluso representados legalmente por un asesor legal, o sea, por un abogado dentro de causas que los involucran, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Según la legislación, a partir de los 13 años, las y los adolescentes van adquiriendo independencia y aumentando su participación en los distintos espacios de su vida pública. En este sentido, el Estado debe garantizar el espacio efectivo para que las y los adolescentes puedan involucrarse promoviendo su autonomía y mejorando las oportunidades de futuro. Por otra parte, a partir de los 16 años, las adolescencias son consideradas, al igual que las personas adultas, para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.
Todo eso está en el código, ¿no? O sea, esto es todo muy novedoso, porque antes el adolescente era un menor, no tenía ningún poder de decisión, ¿no es cierto? Las adolescencias y juventudes componen un grupo etario específico, socializado en un momento determinado y por lo tanto marcado por las huellas de una época. Hoy en día, al hablar de ellas, no es posible pensarlas sin el entorno de dispositivos y lenguajes que moldean el espacio público-privado en el que desarrollan su vida social y cultural. Bueno, y ahí empieza con lo de la lógica de... Es una aclaración previa porque por ahí entender de que hoy por hoy los adolescentes son sujetos de derecho también, bueno, son sujetos de derecho todos los niños, ¿no? Pero para tomar decisiones inclusive relativas al cuidado de su cuerpo y de la salud, ¿no? Hoy en día vivimos en una sociedad cuyo modo de organización económica y social consiste en el pasaje de la sociedad de consumo a la sociedad de la información. Es la etapa actual del capitalismo surgida por un cambio del motor económico que pasó de basarse en la producción a hacerlo en el consumo y el intercambio de datos como nuevo modo de generar productividad y riqueza. Esa es la realidad que estamos viendo ahora, ¿no? Por eso dice sociedad de la información. Un poco esto que hablamos hoy de las redes sociales, del cúmulo de información que hay a nuestro alrededor, ¿no? En este sentido, antes se producía porque se consumía, porque debían cubrirse necesidades insatisfechas. Ahora, por el contrario, se consume porque se produce. Se trata de un concepto amplio que abarca todos los aspectos y ámbitos de la vida actual porque excede y traspasa lo que muchas veces es presentado como una simple lógica comercial. Si el consumo se encuentra en el centro del sistema, sus lógicas también se manifiestan en la manera en que nos vinculamos, en la forma en que nos comportamos, nos identificamos o actuamos. Que, según Castell, vivimos en la era del informacionalismo, un tiempo que supone la reestructuración del capitalismo a escala global, en el cual el intercambio de datos constituye la mercancía más valiosa, constituye en una economía que valoriza los datos como su materia prima principal y que construye nuevas fuentes de riquezas en el análisis de identidades digitales de las que los navegantes del nuevo mundo, en su mayoría jóvenes y adolescentes. El consumo material se amplía así al campo virtual. Bien, ahí sigue, ¿no es cierto?, hablando de la sociedad en red, cómo estamos totalmente articulados, de las plataformas digitales. En la sociedad de consumo, en sus coordenadas sociales, culturales y de época que debemos enmarcar, situar a los consumos problemáticos. Es en la sociedad de consumo que debemos situar a los consumos problemáticos, porque recurrir al consumo de una sustancia psicoactiva para obtener alivio o bienestar inmediato a cambio no conforma una respuesta aislada ni individual, sino que es parte de las supuestas soluciones que nos ofrecen esta etapa de la historia en que habitamos. Para poder comprender las lógicas de consumo en relación con los medios, no alcanza con analizar el discurso de los medios como organizadores de la percepción social de la realidad, sino que también resulta necesario identificar cómo nos impactan y modifican los nuevos modos de consumo mediáticos que habilitaron las TICs en su convergencia con el mundo de la cultura y de la información. Si en el siglo XIX la irrupción de las locomotoras transformó nuestra percepción del tiempo y las distancias, imaginemos un instante el cambio que nos provocó la telefonía móvil, internet y las plataformas digitales. Eso solo lo que sabemos nosotros que pasamos, ¿no es cierto?, por el no internet, no teléfono y el sí, y la vida actual, ¿no? Bien. Es como antes, que nosotros nos podíamos imaginar cómo era la vida sin luz eléctrica, supongamos. Y nosotros por ahí ya nacimos y nos criamos teniendo. Sí, son nuevas maneras de vincularse, ¿no es cierto? Y generan nuevas consecuencias también en lo social. El tiempo, acá te habla del tiempo, ¿no es cierto? Lo nuevo y la inmediatez, ahora es todo, necesitamos que sea ahora, el tiempo es ahora, en el instante. Vieron que esa cuestión ahora que tenemos con los teléfonos, que incluso en los trabajos creen que te pueden hablar a toda hora, en todo momento, y que vos tenés que recibir la información y que la noche previa sabés que al otro día te cambia toda la historia de lo que tenías que hacer o dónde tenías que ir. O sea, es como que vivimos interconectados y a su vez menos vinculados, ¿no? Mi hija misma me pregunta, vos cuando eras adolescente, ¿cómo hacías para juntarte con tus amigos sin avisar ni nada? Y era todo más espontáneo.
Ahora era todo más espontáneo, tenía ganas de ver a alguien y te ibas hasta la casa, si estabas, te reunías, si no estabas, volvías, te pautabas un horario y la gente trataba de cumplirlo porque sabía que no te podía mandar un WhatsApp 5 minutos antes para cambiar los planes, entonces se generaba un encuentro más real, digamos, y más... Bueno, no quiero decir que fue mejor porque voy a parecer vieja. Bueno, entonces, consumos problemáticos, representaciones sociales y medios. Cuando los medios hablan de consumo, generalmente representan cuestiones que tienen que ver con las drogas, el narcotráfico, la ilegalidad y la marginalidad. El mundo de la droga en el discurso mediático forma parte del contenido de algunas funciones que constituyen como una de las principales noticias en el género periodístico o se figura a través de los formatos que mezclan ficción, información y espectáculo. Así se producen representaciones sociales o estereotipos que dificultan abordar la temática desde una mirada más amplia y que invite a pensar. Esto ya lo vimos un poquito al principio, ¿no es cierto? Lo de los estereotipos, estigma y qué sé yo, pero además lo que podemos ampliar acá es esta cuestión de que los medios también deberían tener, los medios de comunicación no solo deberían tener ética profesional, tendrían que tener capacitación en perspectiva de género, en violencia, en todo esto que nosotros nos estamos formando, digamos, porque falta a veces mucho. No, quizás no en todos, pero en la mayoría, ¿no? Bien. Esto un poquito es lo que... Son maneras distintas de decir lo que ya estuvimos hablando. Yo se los pongo... Acá, por ejemplo, material de consulta, porque esto tiene cosas interesantes. No es que lo tenés que imprimir todo, Vivi, por favor, porque al ver una publicidad de una marca... cerveza, al ver una publicidad de una marca de cerveza resulta... Es que yo me compré una impresora básicamente para hacer esto, obvio. Porque encima no yo tenía todo esto, yo tenía la colección entera de violencia porque el año antepasado rendí libre. Violencia y salud mental. O sea que yo ya tenía todos los materiales. Y como ya tengo una pieza y mi hijo así de papeles, entonces se lo doné toda a la que hoy es directora de la escuela en el barrio todo. Claro. Todo se lo doné a ella porque le digo, o sea, de alguna manera para capacitación, igual claro. Si querés te doy una ayuda en cuestiones de algunos talleres y eso, pero más por la parte de psicología social. Pero yo si no tengo los apuntes, para mí no estoy estudiando. Fíjense, dice, por ejemplo, al ver una publicidad de una marca de cerveza resulta posible identificar cómo se asocia el consumo de alcohol al bienestar, a la felicidad, a la juventud y a la diversión. Publicidad de cerveza Quilmes, bueno, ahí nos abre la publicidad. De este modo se fomenta el consumo de una de las sustancias psicoactivas con más relevancia en el país. Los estudios nos presentan datos alarmantes en cuanto a la edad de inicio del consumo episódico excesivo, la adicción y la relación de los consumos con problemáticas de violencias y accidentes viales. Para más información, bueno, ahí te da estadísticas, ¿no? Y si apretan ahí, les muestra, por ejemplo, en este caso, la publicidad. Che, maricón, creo que estamos en una propaganda de Quilmes. ¿Qué? Eso, que creo que estamos en una propaganda de Quilmes. Están todos tomando Quilmes, ¿te das cuenta? Está bien, no, mirá, están todas las espuma al mismo nivel, las etiquetas mirando para el mismo lado. Y aparte mirá con la mujer que está bailando. ¿Desde cuándo bailas con una mujer? ¿Estás celoso? ¿Qué? ¿Ves que tampoco te puede insultar? Es una propaganda. ¿Así? ¿Y el quitazo? ¿El famoso? Y te aseguro que viene la parte que dos chicas me miran desde la barra en cámara lenta. Dos Quilmes bien ricas heladas. Para no tomes, nunca lo tengo propaganda. Cuando el programa se termine. Mientras que explota el locutor Quilmes. El sabor del encuentro. No la propaganda de Quilmes, ¿no? Exactamente. Bueno, con eso vamos a dar por finalizado entonces. Vamos a tener antes de las vacaciones un primer parcial, digamos, ¿sí? ¿Antes de las vacaciones? Sí. O sea, la próxima clase. Sí, pues lo podemos hacer domiciliario también. Lo podemos hacer domiciliario. Vamos a ver.
Bueno, esto voy a cortar, a ver cómo se corta acá. Detener.